En el año 2050, la humanidad estará rozando los 10.000 millones de personas, según las últimas estimaciones. Crecer y multiplicar parecen ser las dos únicas variantes de la ecuación humana. La pirámide poblacional que sostiene el sistema actual y nuestra civilización se tambalea en Occidente, pero está lejos de detener el enorme crecimiento que hemos experimentado, especialmente en este último siglo. Son muchos motivos, principalmente económicos, los que están llevando a esta reducción del número de nacimientos en los países desarrollados. Entre todos ellos hay uno que cada vez más destaca por encima del resto: el cambio climático. ¿Y por qué? Te estarás preguntando. Porque las nuevas generaciones son mucho más conscientes del problema al que actualmente nos enfrentamos. Ese monstruo que viene a vernos y al que ya distinguimos detrás de muchos de nuestros problemas. Uno al que nadie, por desgracia en un futuro, podrá negar 3 veces. Los jóvenes que se plantean tener hijos no lo tienen nada claro. ¿Qué mundo conocerá mi hijo? ¿Vivirá hambrunas, calor extremo, desolación, guerras? En definitiva, ¿para qué tener un hijo si no va a tener futuro? Estas preguntas y muchas otras se las hacen muchos jóvenes y otros no tan jóvenes como yo, y así lo han reflejado diferentes encuestas multitudinarias de medios nada sensacionalistas como The New York Times o organizaciones como UNICEF. Las cifras son incontestables y la preocupación es latente entre aquellos que un día, y no tan lejano, gobernarán el mundo. Y aunque hay muchas personas que me estén viendo y me estén escuchando que se puedan sentir identificadas, seguro que hay muchas otras que poco menos se estén echando unas risas. Dirán, este viene a profetizar el apocalipsis, y no es así, no es esa ni mucho menos mi intención. Lo cierto es que hay un problema, y el problema viene cuando no ven el problema, y el problema se queda cuando lo niegan. Negar no es ninguna solución, no da herramientas. Puedes pensar, es lícito, que no es tan grave el cambio climático como lo es desde mi punto de vista, pero no puedes decir que no está ocurriendo cosas tan claras y evidentes como la destrucción de Doñana, la desaparición de especies, la sequía extrema, el deshielo glaciar, y etcétera, etcétera, etcétera. Lo único que realmente estás negando es el futuro a las próximas generaciones. Al que no le importa el futuro, ni siquiera el de sus hijos o el de su familia, no estoy diciendo ya de la sociedad, sino el de la gente más cercana, no le importa nada. Pero ¿sabes qué? Que a nosotros no nos importas tú. Y por eso hago este podcast, porque es un tema importante, es un tema candente, porque lamentablemente el no tener hijos es la medida de mayor impacto positivo en el medio ambiente, porque vamos a ahorrar una ingente cantidad de CO2 a la atmósfera, porque yo mismo estoy en ese punto de mi vida. Es un podcast, pero a la vez es una especie de introspección compartida, porque vamos a tener a dos personas en situaciones parecidas, una que lo ha vivido y ha tomado una decisión al respecto, y otra que en el futuro lo hará, y yo que me encuentro más o menos en el medio. Espero que, como a mí, te ayude a tomar la mejor decisión y a conocer todos los detalles que consideramos más importantes acerca de este tema. Si le das a me gusta y lo compartes, pues mucho mejor. Mi nombre es Antonio Miguel García y esto es Emisión Cero. Y voy a presentar a los que me van a acompañar en el podcast de hoy. Tengo el placer de hacerlo en primer lugar con Manuel Ángel García de La Huella, que estuvo con nosotros, yo diría que hace unos cuantos meses en un podcast que quedó, yo creo que muy interesante, y del cual, dicho sea de paso, tuvo origen este podcast. ¿Qué tal, Manuel Ángel? Hola, muy buenas tardes, noches ya. ¿Qué tal? Muy bien, la verdad es que tenía ganas de esta charlita. Como tú dices, creo que nos quedó un podcast que era como origen de muchos otros podcasts, ¿no? Íbamos abriendo melones, melones y melones, y bueno, por lo menos hoy aquí vamos a ver si
nos centramos en este, ¿no? Sí, vamos a intentar centrarnos en este porque es verdad que tuvimos uno en el que hablamos de tantísimas cosas que se nos quedaron en el tintero, pero que, bueno, han dado motivo a que hoy estemos aquí para hablar de si tener hijos o no por el cambio climático. Y una pieza fundamental del podcast va a ser Enrique Gay Calatayud, porque él escuchó ese podcast y me mandó un mensaje y me dijo de que quería participar en ese futuro debate en el que hoy estamos. Enrique, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Pues bien, aquí estamos, en Eh, Valencia. en Valencia, tú nos escuchaste y, oye, me mandaste un correo. Oye, Antonio, quiero participar y quiero ofrecer lo que era, o lo que fue mi experiencia, ¿no? En ese proceso de ser padre. Sí, bueno, me resulta muy interesante porque la verdad es que es un dilema que a nosotros se nos planteó, ¿no? En su momento. Entonces, pues bueno, diferentes factores lo pusimos en una balanza y bueno, pues al final tomamos No me una adelantes nada. decisión. Vale, eso te iba a decir. No me adelantes nada, como has dicho, una decisión, no qué decisión, pero digo, vamos a mantenerlo ahí un poco en el aire, Vale, 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 vale. creo que puede ser interesante. Vale, pues aprovecho. Mi apellido se pronuncia Guy. Vale, perfecto, Guy, genial. cómo se escribe. Perfecto, genial. Quería, sobre todo al principio, que hemos expuesto, que he puesto varios datos interesantes acerca de, bueno, de que los jóvenes cada vez se están planteando más esta situación, se están planteando más el tener o no tener hijos por el cambio climático, y me gustaría empezar el debate por ahí, porque esto no es el tema de la superpoblación en la Tierra, no es algo que sea precisamente novedoso, ¿no? Se lleva hablando de ello desde el siglo XVIII, fue Thomas Malthus el que hablaba, fue el primer demógrafo en la historia que habló de esta superpoblación en la Tierra, y planteó ese debate, ¿no? De si teníamos intentar no crecer tanta la población de la humanidad para poder mantener con vida a la población y poder, sobre todo, adquirir esos recursos que tan indispensables son y no gastarlos como lo estamos haciendo a este ritmo a día de hoy. ¿Qué os parece que los jóvenes a día de hoy estén empezando y sea esta nueva generación la que ponga encima el debate que hasta ahora, por lo menos los que somos de una generación anterior, ni siquiera nos lo planteábamos? Por ejemplo, Manuel. Bueno, no es mi intención abrir más de un melón a la vez, ¿vale? Pero parece que tengo como alguna filia, ¿no? A esto de abrir melones, pero Total. no. Simplemente, bueno, pues comentar que, aunque es verdad que ahora parece ser que en la juventud, ¿no? Incluso en personas más jóvenes que yo, sobre todo se está empezando a plantear esto, ¿no? Sobre si tener o no tener hijos por el tema de la crisis climática. Es verdad que actualmente creo que, sobre todo en nosotros, ¿no? En la juventud, en las generaciones más jóvenes, el tema de tener hijos o no, en esa decisión influyen muchos otros factores, ¿no? Socioeconómicos. O sea que creo que actualmente la juventud tiene muchísimas dificultades para poder elegir con libertad por el contexto en el que vivimos de empleabilidad, por el contexto de teniendo empleo, las condiciones precarias, el tema de la vivienda, la previsión de futuro, ¿no? Incluso estas jornadas laborales que tenemos ahora, que por la vida que gracias a Dios tenemos hoy en día, normalmente las familias que son dos miembros de una misma pareja suelen estar 8 horas mínimo al día trabajando, ¿no? Con lo cual la conciliación es difícil, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, que yo creo que todo este contexto que vivimos nos dificulta el elegir con libertad si queremos tener hijos o no, está el tema este, ¿no? De la crisis climática. Y sobre tu pregunta, para ir ya más al grano, pues creo, de alguna manera, mi sensación, es solamente una sensación personal, es que quizás vemos esto cada vez más cerca. Hemos nacido y crecido con este tema un poco más presente, ¿no? Y como digo, las generaciones que son aún más jóvenes que, por ejemplo, yo, que actualmente, para quien no esté viendo, pues yo ahora mismo tengo 28 años, hay generaciones más jóvenes que la mía que están empujando incluso más fuerte, ¿no? Y esto lo han visto de manera más continua durante su crecimiento, su formación, su desarrollo, y creo que de alguna manera como que se le ve la oreja al lobo, ¿no?
Sí. Enrique, ¿tú cuando empezaste a plantearte el hecho de, oye, quiero ser padre? Supongo que siempre lo has tenido más o menos claro, pero ¿cuándo tuviste el proceso de decir, quizás no sería lo más recomendable o quizás no deba tenerlos? Pues a ver, teniendo en cuenta que en los últimos años, no sé, podría decirte que en menos de una década, o sea, yo he visto un cambio del clima aquí en Valencia sobre todo, ¿no? Que ha sido como muy fugaz, o sea, en pocos años hemos pasado de a no tener prácticamente primavera y pasamos a tener unos veranos muy largos, coinciden ciertas fiestas que tú relacionas desde toda la vida, ¿no? Desde la infancia, con que, ostras, son las fiestas de mi pueblo y yo iba con una chaquetita, ¿no? O sea, cuando salía por la tarde me tenía que poner una chaquetita porque hacía fresco. Ahora son las fiestas de mi pueblo en octubre y vas en manga corta y hace un calor y... Entonces, a partir de todo este cambio que yo ya empecé a ver, yo ya empezaba a planteármelo, ¿no? Porque era como, ostras, aquí está pasando algo muy gordo y además que, bueno, tengo la suerte de que mi padre tiene naranjos, ¿no? Y tiene diferentes árboles y tal, que tú ves, ¿no? Que ellos también sufren un cambio y tú dices, ostras, a ver cómo está esto, ¿no? Llegará un momento que si esto colapsa, o sea, yo no sé si voy a poder comer yo, bueno, voy a garantizar que le voy a poder dar de comer a un hijo, ¿no? Comentas esto y lo que tú comentabas al inicio, ¿no? Te tachan de un poco de catastrófico, ¿no? Y vienen todos estos dilemas, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues no sé muy bien si he sido mucho por las ramas, pero, pero me lleva tiempo rondando. A mí, más que a mi pareja, que luego eso es otra cosa, no es una cosa de uno, es una cosa de dos, ¿no? Claro, claro, ahí la situación cambia, pero yo estoy un poco en tu mismo proceso, ¿no? Lo cierto es que yo de muy pequeño siempre estaba pues muy interesado en todo lo que viene siendo el principio del calentamiento global, mal llamado calentamiento global, y después lo que es el cambio climático, de todos sus factores, de todas las consecuencias que puede llevar a cabo a corto, medio, largo plazo, de todas las predicciones, y uno se va cada vez empapando más y va teniendo esa sensación de inseguridad en cuanto al futuro propio y el futuro de nuestras próximas generaciones, ¿no? Me acuerdo que me decía mi madre, ¿qué le va a dejar a tu hijo? ¿No? Me lo decía en otros contextos, ¿no? Pero yo ahora me lo llevo al mío, ¿no? Al que más me preocupa, ¿no? No iba a decir el que más me interesa, ¿no? Bueno, me interesa en el sentido de todas las repercusiones negativas que por desgracia parece que va a llevar implícita, ¿no? El continuo crecimiento de la población humana. Os doy un dato. En el año 2050 pronostica la ONU que seremos 9.700 millones de seres humanos. Rozando los 10.000 millones. Todo eso a pesar de que hay países, la mayoría de los países occidentales, la mayoría de los países desarrollados están envejeciendo su población y están bueno, con unas tasas de natalidad bastante por debajo de lo que hace tan solo unas décadas. ¿Creéis que el envejecimiento, o sea, creéis que puede ser que las nuevas generaciones sean capaces de con este contexto se siga bajando la tasa de natalidad y siga reduciéndose esa población menor de 18 años, Manuel? Voy a intentar organizar la idea, ¿no? Porque veo aquí también bastantes cosas, ¿no? En este tema. Por un lado, el tema bueno, de esa sobrepoblación, ¿no? Que tenemos, que bien es cierto que la población mundial viene aumentando de manera prácticamente ya no es multiplicar, es que es una barbaridad, ¿no? Lo que se viene multiplicando. Y quisiera comentar, ya que ha salido este tema, que, bueno, ante esta problemática, ¿no? Porque sí es verdad que genera ciertos problemas socioeconómicos y cambios de mucha brecha, ¿no? Ha surgido mucho una corriente que, bueno, intenta culpabilizar este aumento de la población por el tema del cambio climático, ¿no? Como que sobramos mucho. Y aquí, bueno, lanzar un dato, ¿no? Que creo que incluso estuvimos revisando, ¿no? En este podcast del IPCC, que muchas veces el problema puede estar mal enfocado, ¿no? Porque
en este informe del IPCC se hablaba de cómo solamente el 10% más rico de la población es el culpable de aproximadamente la mitad de las emisiones, ¿no?, en los últimos años. Entonces, bueno, es verdad que el tema de la sobrepoblación, sobre todo esa brecha que hay en los países que están en vías de desarrollo, con los países occidentales, puede generar ciertos problemas, ¿no? Pero también tener en cuenta eso, ¿no?, que es mucho, hay que mirar también en cómo está distribuido, ¿no? Creo que se va, conforme está el mundo ahora mismo y las previsiones climáticas bueno, que nos están dando los expertos, creo que nos vamos a enfrentar a un mundo un tanto desconocido, ¿no?, en el cual no sabemos cómo vamos a vivir en el norte global, y si todo sigue como más o menos está, parece ser que sí, ¿no?, que está un poco la proyección, pero no sabemos cuál va a ser nuestra condición. Por ejemplo, en España, y aunque también esto parezca catastrofista, que ya vosotros lo habéis mencionado, que muchas veces pues, nos tachan un poco de eso, pero en España estamos muy cerca de ser refugiados climáticos, ¿no? ¿En qué condiciones estaremos para poder seguir fomentando esa natalidad o no? Seremos probablemente muy pobres, no sabemos en qué condiciones estaremos, ¿no? Entonces, me parece que es algo que yo, con la información que manejo, no soy sociólogo, no estudio esto, pero me parece que nos enfrentamos a un futuro muy incierto, que de hecho es uno de los motivos por los que surgen estos planteamientos, ¿no?, sobre si tenéis hijos o no. Sí, no, desde luego. Está claro que todo el futuro que ahora mismo se nos presenta y que del que no tenemos seguridad alguna de cómo vamos a llegar al final de ese camino, pues plantea toda la disyuntiva que hoy presentamos, ¿no? En Emisión Cero. Aquí un informe, ¿no?, que es la brecha de mitigación climática, en el que hace un estudio, ¿vale?, en el que recoge cuáles son las medidas más eficaces para luchar contra el cambio climático, ¿vale? Y voy a empezar, normalmente empezaría por el 1, pero voy a empezarlo al revés, para que tengan un poco la conciencia o la idea de la trascendencia de lo que estamos hablando, ¿no? Y es que dice que tener una dieta basada en plantas, o sea, ser vegano. Por cierto, hay un podcast acerca de cómo ser o cómo esa transición para el veganismo reduce 0,8 toneladas de CO2 al año, ¿vale? 0,8. El hecho de evitar viajes transatlánticos en avión o grandes o muchos vuelos, aunque sean continentales, para viajar ahorraría 1,6 toneladas de CO2 el viaje de ida y vuelta. Vivir sin coche, estamos hablando de 24 toneladas de carbono. 24. Ya hemos pasado de 0,8 de una buena dieta, que es posiblemente la recomendación más básica y también más importante, más fácil de hacer para todos nosotros. Es 0,8. Vivir sin coche, que ya nos costaría un poco más, según las condiciones socioeconómicas de cada uno, pues serían 24 toneladas. No tener un hijo o reducir el número de hijos que tenías pensado, por ejemplo, de 3 a 2, ahorra 58,6 toneladas de emisiones de CO2 al año. Quiere decirse, el no tener hijos es la medida más efectiva para luchar contra el cambio climático. Es un dato que puede asustar un poco, y no sé, Enrique, si cuando empezasteis a plantear, y ya quiero que me empiezas a comentar un poco eso de la balanza, ¿qué pusisteis o qué empezasteis a poner en esa balanza, supongo que como la lista de pros y contras, ¿no? Quiero que me vayas contando por ahí. Pues mira, en esa balanza hay muchos aspectos, porque yo también decidí no tener solo una visión, no mirar las cosas por una sola lente, ¿no? Una de las cosas que sí que me hizo replanteármelo es que al fin y al cabo vas a traer un ser humano nuevo, ¿vale? O sea, mi idea, yo soy 3 hermanos, mi idea no era tener 3 hijos, ¿de acuerdo? Uh-huh. Pues ya llega una edad, ¿no? Te lo vas pensando tanto que, bueno, tienes que poner la balanza ya, ¿no? Entonces, una de las cosas era la esperanza, ¿no? La esperanza de decir, bueno, pues voy a tener un churumbel y voy a tener la esperanza de que mi educación, mi manera de transmitirle qué ha pasado, qué más o menos está pasando y cómo tenemos que tratar de vivir y de cuidar las cosas o sea, es como, yo lo he visto ya al final como una posible solución. Es un poco de tener un poco de
Porque tampoco puedes decir, bueno, pues vamos a dejar de existir el ser humano, ¿no? Que tengamos todos ya al final 70, 80 años y que ver un niño sea algo súper excepcional. Creo que tampoco es la solución, ¿no? Yo creo que sí que tiene que haber una natalidad controlada racional. Controlada racional en el aspecto de que un niño, desde que nace, o sea, la cantidad de recursos que necesita es brutal, sobre todo ahora. A lo mejor un niño en el siglo XIX no era para tanto, o nuestros abuelos o bisabuelos no era para tanto, porque su pañal era un trozo de tela, ¿entiendes? Cuando se ensuciaba se quitaba ese trozo de tela, se limpiaba como tal y se ponía otro trozo de tela y vamos para adelante. Ahora vivimos en una sociedad que aunque lo intentemos, estamos un poco obligados a estar en la rueda esa de usar y tirar. Hay cosas que aunque quieras no puedes escapar, ¿no? Entonces, en esa balanza hay muchas cosas. Está la esperanza, ¿no? De decir, bueno, pues voy a intentar que en mi educación lo que yo pueda transmitir a esta persona, pues esta persona intente mejorar esto, aunque yo ya no esté. Pero luego hay otros factores. O sea, otros factores ya, porque claro, las cosas se pueden mirar o por un microscopio o por un telescopio. O sea, a lo macro o a lo micro. Entonces, luego también está el que a vosotros pasa, porque sois más jóvenes que yo acabo de cumplir 40 y yo creo que los dos sois más jóvenes que yo. Ahí, ¿eh? No estás tan lejos, ¿eh, Enrique? Vas por ahí, vas por ahí. Bueno, ya, pues a llegar un momentito que tocará la campana, tú tranquilo. Sí, sí. Y cuando suene la campana, esa campana es biológica, ¿me entiendes? Sí. Entonces, tú puedes engañarlo, evidentemente. Tú puedes tomar la decisión y decir, ha sonado esta campana y voy a decidir que no. Y no pasa nada, ¿me entiendes? No pasa nada. Pero como he comentado antes, no estás solo, es una cuestión de pareja. Entonces, cuando pones esos aspectos en la balanza empieza a declinarse. Entonces dices, bueno, el hecho de que no tengamos hijos, de que no nos produzcamos, nos va a dar una garantía al 100%, al 60%, de que el problema se va a mitigar. ¿Me entiendes? Sí, te entiendo. ¿Pusiste en esa balanza el miedo a cómo vivirá tu hijo en el futuro? Sí, claro, claro. Sí, por ¿No tienes supuesto. miedo Sí. de que viva Sí, cosas que a lo mejor no te gustaría que viviera? Completamente. O sea, yo estoy viendo ahora, por ejemplo, el tema de las cosechas. O sea, tengo unos almendros y los almendros me llevan 2 años sin echar una almendra. Y las aceitunas igual. O sea, yo no sé cuánto tiempo sin... Y ves que hay cosas así que van fluctuando y el precio de la fruta sube porque este año ha sido una mala cosecha y tal. Y dices, wow, ¿no? ¿Esto hacia dónde hacia dónde va a ir, ¿no? Entonces, no sabes muy bien. Claro, eso me da mucho miedo. Luego me da mucho miedo también el clima extremo. O sea, aquí, por ejemplo, en las zonas de la costa, yo eso no lo he vivido nunca, y ya pues, unos 2 o 3 años, los reventones térmicos. O sea, los reventones térmicos, por ejemplo, yo cuando viví un reventón térmico a mí me impresionó. O sea, es como que, no sé, como un huracán de repente. Y yo, ¿pero esto qué es? Cosas volando por ahí. ¿Se podrá evitar? Veranos de las temperaturas que tenemos, ¿no? O ahora mismo aquí en Valencia las noches aún son de 25 grados, septiembre. O sea, entonces es como, sí, claro que me da miedo. Sí, Manuel, yo cuento mi caso porque yo ahora mismo justamente estamos en el proceso de decisión, o sea, pero decisión final. O sea, decisión final total. Mi pareja, también me gustaría luego hablar de las parejas, ¿no? Porque al final el 50%, que por cierto, me puse en contacto con varias chicas, no terminamos de cuadrar para que pudieran estar, me hubiera gustado, me hubiera encantado, de hecho, que hubiera estado una chica hoy con nosotros, no ha sido posible, pero lo lamento. Pero claro, yo tengo 36 años y mi pareja tiene 33, ya vas empezando tal, encima la situación socioeconómica, ¿no? Que también, al final todos, es que al final la gente ve el cambio climático o cosas relacionadas con el cambio climático como la que estamos hablando y se piensan en un solo factor, ¿no? Y son tantos factores porque mi situación, yo soy autónomo, mi pareja también es autónoma y el miedo a que todo pueda estallar, a que haya un colapso, pues
por lo menos por mi parte es manifiesto, ¿no? Entonces, pues claro, da miedo a cómo poder proteger o cuidar de una criatura si no tienes esa estabilidad que otras muchas parejas sí podrían tener, ¿no? Que a lo mejor son casos diferentes. Y me gustaría saber, en el caso de Manuel, pues cuál es tu situación personal para cómo está esa balanza. La tuya estará más vacía que las nuestras. Sí, la verdad es que yo ahora mismo es verdad que me veo con un poco más de plazo, que luego es verdad que los años pasan volando, ¿eh? Sí, sí, sí. Eh, pero es verdad que ahora mismo no lo veo como tan a corto plazo, es verdad que por mi situación vital ahora mismo pues tengo otras cosas en las que pensar, pero sí es algo que te empiezas a plantear, ¿no? Porque de alguna manera u otra pues viene a la mente. Es verdad lo que has dicho, Juan, ojalá hubiera habido aquí alguna perspectiva femenina, la verdad. Es una Sí. pena que no hayan podido venir porque creo que hubiera sido súper enriquecedora. Al final, pues bueno, aquí estamos hablando desde esa mitad, ¿no? de una decisión. Y aquí yo creo que una mujer tendría mucho que decir también, un poco relativo a lo que he hablado antes, ¿no? Del contexto socioeconómico y tal, porque pues por ejemplo, actualmente también creo, o parece ser que existe un poco más de liberación feminista en cuanto a esa decisión de no ser madre, ¿no? Y no por eso ser menos mujer. Y ese tipo de visiones creo que muchas veces nos hacen falta, no solo en todo tipo de medios y tal, ¿no? Y la verdad es que habría estado muy bien. Pero bueno, aquí dentro de lo que podamos ofrecer, con mi perspectiva actual, eh, la verdad es que se plantean las cosas que, por ejemplo, ha dicho Enrique, que me parece, vamos, me parece maravilloso, ¿no? Esa visión de ver cómo un hijo puede suponer una esperanza, ¿no? Un rayo de luz, algo pues incluso alentador, que en estos tiempos, en estas previsiones tan oscuras, ¿no? Que tenemos, pues qué cosa más bonita, ¿no? Que dejar como herencia a un hijo que tú le puedas dar pues tus mejores valores, ¿no? Y tener esa esperanza un poco en él, ¿no? Y con respecto a esto, yo os voy a lanzar, os la dejo para luego, pero tenía una pregunta aquí apuntada para lanzaros, ¿vale? Si queréis, Sí que si guardarla quieres por no la ahí. puedes hacer ya, ¿eh? O sea, no hay problema, Es como que tú voy a quieras. responder un poco a tu pregunta y luego si no, Vale, os la hago, ¿vale? vale, perfecto. Yo sí es verdad que no lo veo tanto más como una cuestión de impacto, ¿no? Porque creo que tenemos muchas formas de reducir nuestro impacto y creo como Enrique que el hecho de tener un hijo en una familia que está concienciada haría que esa persona redujera mucho su impacto. En principio, luego muchas veces pues salen hijos que no siguen los valores de sus padres para un lado o para otro, ¿no? Pero en principio podríamos esperar que su huella no fuera tan alta, ¿no? Y que muchas veces yo creo que las personas que intentamos divulgar o actuar de esta manera no solo tenemos impacto positivo para el planeta en nosotros mismos, sino en nuestros círculos. Yo he visto como en muchos de mis amigos, de gente cercana, al final se actúa con el ejemplo, ¿no? Entonces creo que un hijo o una hija que pudiéramos tener haría eso por sí misma y también con sus amistades o con su círculo cercano. Entonces podría ser muy positivo. No lo veo tanto como algo de impacto, sino más como lo que ha dicho Antonio del miedo, ¿no? A mí sí que me parece algo, me da mucho miedo. De hecho, en ese gráfico que estuvimos analizando, ¿no? Con el podcast de este informe del IPCC, se ve perfectamente anoche, lo estuve revisando, ¿no? Para recordarlo y refrescarlo. Ujú. Y es que llama mucho la atención que, bueno, pone diferentes escenarios, ¿no? Para quien no lo haya visto, le animo a que le eche un ojo. Se ven distintos escenarios, creo que son tres, si no me equivoco, como personas nacidas en tres puntos, en tres décadas diferentes, ¿no? Y se ve cómo, según qué previsión de emisiones de aquí en adelante tuviéramos, desde más optimista hasta más pesimista, en qué situación, en qué escenario viviría en el planeta Tierra. Una persona nacida en el año 2020, cuando llegue el 2060, es decir, alguien que nació en el 2020, cuando tenga 40 años, en la mejor de las previsiones, viviría en un planeta que o está a punto o ha alcanzado ya los famosos 1,5 grados centígrados con respecto a la época preindustrial. Y eso, según las previsiones científicas, es un escenario ya bastante malo. Todas esas cosas que ha dicho Enrique, que ha visto ya, ¿no? A lo largo de su vida se verían mucho más incrementadas, con sus consecuencias, los servicios básicos de nuestra sociedad, alimentación, todo, ¿no? Pero es que ese es el mejor de los escenarios, que habría que ser muy optimista para creer que lo fuéramos a conseguir. El peor de ellos es el de los 4 grados, y eso es un infierno, eso es una locura. No existe ahora mismo forma de predecir cómo sería ese mundo, ¿no?
y bueno, todo el abanico que abarca desde ese 1,5 a 4. ¿Qué significa eso? Si yo en el corto medio, más bien medio plazo, ¿no? Como os decía, decido tener un hijo o una hija, ¿no? Eso le llegaría cuando tenga la edad que yo tengo ahora mismo. Viviría en ese mundo cuando sea como yo soy ahora mismo. Plantearme eso, imaginarlo, me parece terrorífico. Entonces, eso es lo que me asusta, ¿no? Esa es un poco el main driver, digamos, Sí, de mi decisión. puede ser el punto clave, ¿no? El punto el muro con el que chocarse, ¿no? Y no sé, Enrique, pues, Enrique ya un media hora de podcast, ya más o menos lo puede decir. ¿La balanza hacia qué lado se inclinó? La balanza, sí, yo creo que es evidente, ¿no? La balanza se inclinó a que sí. Entonces, en el 2021 tuve a mi hijo, que ahora ha cumplido, el día 14 cumplió 2 años, y entonces hacia ahí se declinó. Hubo, pues, lo que te comento, muchos factores, pero sí, al final se declinó por Y ahí. esto es una pregunta quizás demasiado personal, pero Mm. ¿tienes más miedo ahora a que lo tenías antes? Supongo que ahora el miedo es mucho mayor o más palpable. Pues mira, cuando das el paso, firmas un contrato con muchas cláusulas, ¿me entiendes? En muchos aspectos. Es que, por eso digo yo que ya no lo veo solo de una lente, lo he tenido que ver con muchas lentes para poder dar el paso, porque si lo veo, yo ahora mismo, los datos que me acaba de decir Manuel Ángel, a mí me ha quedado el mundo a los pies, ¿entiendes? Y yo eso lo sé, o sea, es predecible, porque dices, si ya vemos lo que vemos, pues tú imagínate dentro de 20 años, es predecible, ¿no? Pero trato de obviarlo, de la misma manera que cuando tienes un hijo, aceptas el miedo de que tu hijo pues, nazca con un problema o le pase algo o tal, o sea, eso viene en el contrato, ¿me entiendes? Sí. Entonces son cosas que tienes que aceptar. Sí, no, No sé si he respuesto a tu pregunta. sí, sí, la has respuesto perfectamente porque el miedo a perder un hijo, el miedo a que, como has dicho, puedan hacer con algún contratiempo, eso siempre está presente, ¿no? Con todos Son los padres. muchos miedos, perdona, son muchos miedos y sobre todo este miedo del futuro respecto a cómo vamos a dejar el planeta y cómo va a vivir, claro, eso está latente, pero yo ahora mismo trato de tener una visión más presente, porque ya he decidido tenerlo y ahora lo que tengo que hacer es tratar de que esa persona tenga unos valores, pues intentaré darle los mejores valores que yo crea, ¿no? Que le tengo que dar y que esa persona, pues si algún día puede llegar a, pues no sé, imagínate que es un profesor, pues si es un profesor, pues educará seguramente o transmitirá esos valores y bueno, hay esa esperanza. Sí. Me gustaría abrir un melón que creo que bueno, entre los dos más o menos lo habéis abierto y es el señalamiento, ¿no? El problema social que hay detrás del no ser madre o del no ser padre. Oye, yo llevo ya con mi pareja 11 años, estoy casado y cuántas veces me han dicho, o en concreto incluso más a mi mujer, porque sí que hubo un tiempo en el que hace 2 o 3 años, ya hace 2 o 3 años que me lo tomo con más tranquilidad, pero sí que yo desde chico siempre he querido tener no sé por qué, la verdad, no, pero siempre ha estado en mi cabeza la idea de que el sueño de mi vida era tener una familia, no grande ni nada, sino un par de hijos. Siempre ha sido el sueño, tener mi casa, tener mi pareja, tener mis hijos y poder salir al campo, poder disfrutar de la vida, de la playa, tranquilamente. Siempre ha sido mi sueño. Entonces, sí como tuve un par de años en los que insistía, entre comillas, ¿no? O debatía con mi pareja, con mi mujer, el hecho de poder ser padres ya, ¿no? Y claro, en ese momento en el que yo sí quería y ella no quería, el señalamiento hacia ella era muy grande, era muy heavy. Oye, ¿cuándo le vas a dejar ¿cuándo le vas a dejar el niño? ¿Cuándo le vas a dejar al niño? ¿Cuándo vaya a ser padre? ¿Cuándo no vaya a ser padre? Y todos estos años, los amigos, el entorno, ha ido teniendo hijos, incluso varios por el camino, y claro, al final te ves un poco solo, ¿no? Un poco diciendo, bueno, quizá soy yo el raro o no sé, te señalan un poco públicamente. No sé, Enrique, si tú eso también lo has vivido, te has sentido en mis carnes.
pero es un poco socialmente creo que no está del todo aceptado que haya alguien o haya una pareja que decida no tener hijos. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Sí, lo he vivido. No ha sido muy fuerte, la verdad, porque es un poco como que quien nos conoce sabe que cualquier cosa podía pasar, tanto podía ser que sí como que podía ser que no, como que podía ser que perfectamente nos conformásemos con el perro, ¿vale? O sea, ¿me entiendes? O sea, que todo podía ser que sí o que no, pero sí que es verdad, ¿no? Y se les presiona más a las mujeres, tienen mucha más presión, ¿no? Es como si solo fuese una cosa de ellas, ¿no? Decidirlo, Sí. tanto el sí como que no, ¿no? Yo creo que hay que entender que es tan respetable la gente que decide que sí que la gente que decide que no, por las razones que sean, ¿no? Yo creo que eso tiene que estar presente porque si una persona tiene miedo, tiene un miedo a ese futuro incierto para la persona que tú vas a traer al mundo, es totalmente, o sea, es como, no sé, es lógico, en cierta manera es muy lógico, entonces hay que respetarlo. Y sí, esa presión social está, claro que está. Sí, Manuel Ángel, hemos visto, bueno, en las últimas semanas polémicas relacionadas con el mundo del feminismo no han faltado. Yo creo que tú has estado al corriente. Y al final a mí me hace mucha gracia, ¿no? No, las mujeres tienen más derecho que los hombres. En fin, cantidad de barbaridades que se pueden llegar a escuchar, ¿no? En redes sociales o en informativos, que eso hay que dejarlo claro. Y esto yo creo que deja de manifiesto esta situación, que todavía hay mucho que trabajar para, decías tú antes, ¿no? Falta una mejora aquí, pero todavía falta mucho por trabajar para que ellas pues tengan los mismos derechos y las mismas responsabilidades sociales, por así decirlo, que los hombres. Sí, la verdad que sí, ¿no? Y eso, ojalá, de verdad, qué pena me da ahora mismo no tener aquí a una visión femenina. Y ojo, dejo sobre la mesa, porque me he visto en muchas situaciones así, pero dejo la pregunta de si no es casualidad que al final hay muchas estadísticas que se ven como las mujeres son el género mayoritario que se preocupa por el medio ambiente. Y sin embargo, somos muchísimos los hombres que tenemos voz con este tema. Yo, por ejemplo, con mi grupo Con la Huella, soy normalmente la persona que más sale en imagen, que más habla, que más... Y tengo detrás un equipo con unas mujeres que son increíbles. Y de alguna manera, al final no se sienten en todos los ámbitos, yo lo veo en todos los ámbitos, que al final nosotros de alguna manera nos vemos con más confianza para dar el paso y eso que en cuestiones como esta somos la minoría, ¿no? Y sobre lo de tener hijos o no, por supuestísimo, eso se ha visto siempre. Es verdad que yo no lo he sufrido todavía en mis carnes, como vosotros habéis contado vuestra experiencia, pero sí que muchas veces, por ejemplo, en el trabajo, sin ir más lejos, uno de los ejemplos más recientes que se me ocurre, en una conversación en la que yo planteé esta duda, ¿no? De sobre si tenéis hijos por este tema, que ya, pues eso, empiezan a tacharte un poquito de loco, ¿no? Por plantearte esto. Se sueltan comentarios como tú no vas a decidir ahí, va a decidir ella, ¿no? Dejando, al final eso deja de manifiesto cómo la responsabilidad, esa presión social, normalmente recae sobre ella o mayoritariamente sobre ellas, ¿no? Sí. Entonces, es una cuestión que espero que poco a poco, y aquí yo siento responsabilidad como parte de la juventud, que tenemos que ir derribando estos muros, ¿no? Y sobre el tema de también presión social, ya no solo hacia las mujeres, sino en general, familiar y tal, ¿no? Que también habéis comentado. De hecho, Enrique ha dicho lo del perro, ¿no? Yo sí que, por ejemplo, desde mi familia, pues muchas veces me han comentado como si fuera un acto egoísta el tener mascotas, ¿no? Que a mí no me gusta ni llamarlos mascotas, para mí son parte de mi familia. Yo, por ejemplo, convivo con dos gatos que para mí es que son como mi hijo. No sé lo que es tener un hijo y lo entrecomillo porque tampoco quiero compararlo con algo que debe ser extraordinario, ¿no? Pero lo intento ver como lo que son, parte de mi familia, ¿no? Y esto es interesante también, creo, ponerlo sobre la mesa porque creo que, de alguna manera, a quien decide no tener hijos se le suele tratar como egoísta por querer vivir la vida, ¿no? Como si fuera una especie de hedonismo, desmesurado. Cuando, sin ir más lejos, y aquí soy yo el que me expongo, la parte mía que quiere tener hijos es mi parte egoísta. Es como lo que ha dicho Antonio, ¿no? De ese sueño que tienes, ¿no? Que egoísmo no tiene siempre por qué tener un significado negativo, ¿no? Es que
actúas pues, en lo que a ti te gusta, ¿no? O deseas, ¿no? Y no tiene por qué ser más o menos egoísta o mejor o peor una que otra cosa, ¿no? Entonces es interesante esto que habéis estado planteando. Y me gustaría añadir una cosa más que pensáis. Considero que además esto creo que es algo que recae más en contra de los jóvenes, que al final, cuanto más joven eres, más violencia generacional o más injusticia, en este caso, sufrimos en este aspecto. Por lo que dije al principio, ¿no? Esa posibilidad de decidir libremente si tener o no hijos, creo que está proporcional a cómo te encuentras este mundo, ¿no? Cuanto más joven eres, peor perspectiva de mundo tienes. Y al final, ese mundo nos lo han dejado las generaciones pasadas. No digo a mi abuelo o a mi padre o a vosotros, no señalo a nadie, ¿no? Pero sí es verdad, porque bueno, no es justo señalar a nadie porque al final, como he dicho antes, los más poderosos son los que más culpa tienen de esto, empresas, gobernantes, ricos, ¿no? Pero como sociedad, como conjunto global, es evidente y manifiesto que hemos fracasado. Y aquella frase que creo que alguno de vosotros lo habéis dicho antes, ¿no? De dejar a vuestro hijo un mundo mejor, pues lo han hecho como un culo. Nos han dejado un mundo de mierda. Y eso es así. Eso no hay ningún debate con respecto a eso, ¿no? Entonces sí es verdad que ahí opino que de alguna manera somos, en este aspecto al menos, la víctima de haber recibido ese mundo de mierda. Entonces no nos digáis egoístas, tío, porque nos estamos preocupando por futuras personas que puedan vivir en este mundo, ¿no? No, desde luego. Yo creo que la generación que nos ha tocado vivir, para bien o para mal, con sus cosas muy positivas y con sus cosas no tan positivas, pues bueno, tenemos una serie de deficiencias bastante claras y bastante evidentes y ya los que vienen por detrás tendrán que tomar decisiones, ¿no? Yo recuerdo, creo que el primer podcast que hice creo que lo dejé bastante claro, que ellos van a tener que decidir el futuro del mundo, ¿no? Y vamos a ver quiénes son capaces de cambiar el destino o transformarlo, adaptarnos o posiblemente morir, ¿no? Como dice la frase. Vamos a ver qué es lo que pasa con todo esto. Y quería plantear ahora un debate que esto va a ser polémico, ¿vale? Va a ser bastante polémico, pero lo tengo que hacer, porque en la historia de la humanidad ya ha pasado que ha habido un país que ha controlado la natalidad, que ha dicho, tú no puedes tener hijos. Eso es algo... En Occidente puede parecer una locura, obviamente, y en países desarrollados, pero esto ha pasado ya. Y el ejemplo es China. Durante varias décadas ha impuesto un fuerte control de la natalidad de su población, impidiendo que las familias pudieran tener más de un hijo. Un ejemplo que ha llevado, bueno, a múltiples consecuencias y a una situación en la que China ahora, pues, se plantea abrir de nuevo el 100% y animar la natalidad, sea como fuere, bajo la premisa de que, obviamente, su población va a envejecer, ¿no? Y una población bastante más extensa que el resto, ¿no? Son 1.400, 1.500 millones de personas solamente en un país. ¿Creéis que esto puede ser el futuro? ¿Creéis que puede plantearse a medio largo plazo una situación así en países occidentales o en un mayor número de países o en todo el mundo? No sé, Enrique, ¿cómo lo ves? Wow, hombre, Es complicado, ¿eh? Es complicado, es complicado. A ver, yo puedo entender que si el momento es muy extremo, posiblemente tenga que ser una medida que haya que tomar. Se podía dar el caso. En cierta manera es un poco penoso, ¿no? Porque ya te digo, no solo hay aquí un factor, porque no tenemos que olvidar, igual que lo que estaba diciendo antes Manuel Ángel, que tiene 2 gatos y que no los quiere comparar con un niño. Yo he comparado mi perro con un niño durante mucho tiempo y lo sigo haciendo porque somos 2 mamíferos. A ver si me entendéis. Desde cuando nacemos es como un monito pequeñito, el niño es un mono pequeño, ¿no? Luego se van desarrollando y cada uno coge una dirección según su especie, ¿no? Pero en cierta manera
¿Se podía dar el caso? Bueno, pues se podía dar el caso. Lo que pasa que hay razones, digamos, como que es lo que viene a ser un poco penoso, que sería que decirle a una persona que puede tener más necesidad, por las razones que sea, emocionales, biológicas, porque hay veces que hay gente que tiene un instinto que, oye, yo en mi pareja siempre he visto una mamífera, o sea, mi mujer es muy cariñosa y yo sé que ella iba a tener un niño y que lo iba a cuidar, pero vamos, que iba a ser un niño súper feliz y que no iba a faltar nada porque era una madraza, porque veía que tenía esas actitudes. Privarle a una persona de tener eso también es heavy, pero también puedo entender que si el caso es muy extremo, pues a lo mejor hay que apretarse los machos, no lo sé. Manuel, ¿cómo lo ves? ¿Te ríes? Claro, es que la pregunta tiene, tiene connotaciones, ¿eh? Esto luego puede ir para la hemeroteca, ¿eh? Y lo pueden sacar por ahí lo que responda aquí, ¿eh? Esta es de las que... Sí, Estas sí, sí. preguntas de periodista de las VIP. Tiene miga, tiene miga. No, pero yo la verdad es que tengo clara mi respuesta, me río porque me parece una pregunta muy interesante, ¿no? Y te voy a dividir tu pregunta en dos, porque creo que tiene dos respuestas, ¿no? ¿Se puede dar en el futuro esto, ¿no? De que se restrinja la natalidad? Sí. De hecho, creo que es muy probable, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando, bueno, se ha visto en la pandemia, para mí ha sido como un ensayo general, ¿no? De una catástrofe a muy pequeña escala. Siempre lo comparo como en la universidad, ¿no? Cuando estudiaba, pues yo siempre tenía, imagínate, 12 temas y tenía el tema 0, que era en el que decía, en el examen te van a reventar con todo esto, ¿no? Pues un poco eso sí, ¿o no? En la pandemia, todo esto prepararos que no es nada, que ahora va a venir el tema 1, el tema 2, ¿no? Al final, cuando vienen cosas de golpe que no podemos atajar, pues la solución de los gobiernos suelen ser poner restricciones, ya sean con mejores, con peores intenciones o como las podamos ver. Va a haber cosas chungas, yo es que lo tengo clarísimo, la verdad, entonces creo que va a haber restricciones y es muy probable que de este tipo. Considero que sería lo ideal, lo que debería ser correcto. Para mí es un rotundo no. ¿Por qué? Porque me remito un poco a lo que dije al principio, ¿no? Creo que antes que coartar la libertad de animales que somos, como bien ha dicho Enrique, ¿no? Que somos animales, que se nos suele olvidar, estamos constantemente desvinculados de la naturaleza y somos parte de ella, que es uno de los problemas que tenemos, ¿no? Considero que habría que limitar la ambición de poder humana, ¿no? Esto que decía al principio, de que el 10% más rico es responsable de más de la mitad de las emisiones. Si eso no fuera así, tendríamos alimentos para todos, tendríamos energía para todos. Si hubiera un reparto equitativo o igualitario en lo que se pueda hacer, ¿no? de esa riqueza, ¿no? De algún modo. Esto es un tema muy complicado, ¿no? No es tan fácil como decir tengo 10 y reparto a partes iguales, ¿no? Sé que no es así, pero bueno, por un poco narrarlo de alguna manera simple, considero que no sería la solución. De hecho, de esto también habla este informe del IPCC, ¿no? Entonces, me temo que nos vamos a encontrar con este tipo de cosas, pero ojalá actuemos a tiempo e intentemos evitarlo cortando por las cosas verdaderamente dañinas, ¿no? Y por las prácticas verdaderamente malas. Sí, yo coincido en que creo, primero, coartar la libertad de un Estado sobre su población, no solamente en derechos fundamentales como el derecho, bueno, que todavía lo tenemos coartado en España, por cierto, con la ley Mordaza y otros tipos de políticas que hacen daño a cualquier población de países desarrollados o subdesarrollados, ¿no? Pero coartar la libertad propia de ser madre, de decidir sobre tu propio cuerpo o de ser padres es una auténtica locura, ¿no? Bajo mi punto de vista. Yo solamente puedo hablar un poco del ejemplo de China, ¿no? Que os ponía y, bueno, lo que parece claro es que ha sido un fracaso, no solamente por el hecho de que, bueno, la población obviamente
se ha envejecido, algo que repercutirá claramente en la economía, sino que también ha llegado el desarrollo a China, lo que también ha permitido que muchas mujeres trabajen y se incluyan en el mercado laboral y decidan de tener hijos más tarde, sino porque también se ha demostrado que las familias cuando tenían o podían decidir, esto es una auténtica aberración y quería decirlo, quería comentarlo porque me parece muy interesante el ejemplo que tenemos delante nuestra. Las familias chinas había una predilección por los niños que por las niñas, entonces siempre que venía una niña decidían, o siempre no, pero un porcentaje muy alto, decidían abortar esa niña para tener finalmente un hijo. Se han visto problemas en cuanto a prácticas de abortos, a cirugías de esterilización, en fin, una serie de problemas derivados de esta política absolutamente lamentables y yo diría que incluso hasta inhumanas, ¿no? Por no hablar de que ahora el porcentaje de niños de esta generación que ha nacido durante esta ley pues es mucho mayor que el de niñas, lo que provoca también una descompensación y un exceso de valoración a lo mejor o de exposición de esas mujeres que han nacido en esta generación. La verdad, un auténtico caos que yo creo que desde luego, estando totalmente de acuerdo con Manuel Ángel, no es ni mucho menos el camino. El camino va por otros derroteros, por otras políticas en el que entre todos podamos llegar a un punto en el que podamos tomar las suficientes decisiones como para ahorrar bajar esas emisiones de CO2 y sobre todo ser políticamente, económicamente más consciente de lo que hacemos. Porque, y no sé si estáis de acuerdo conmigo, Enrique, no sé si quieres añadir algo. No, es que yo creo que para evitar todo eso, o sea, para evitar esas aberraciones que pueda llegar a hacer un Estado, un régimen o lo que lo tenga que hacer, ¿no? Yo creo que lo fundamental de eso es la educación y la conciencia. O sea, porque una persona cuando llega a plantearse este tipo de cuestiones que estamos hablando ahora mismo es porque tenemos una conciencia de que hemos dicho, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Y pones unos valores y buscas, ¿no? Vosotros tenéis mogollón de datos, tal, os informáis, eso es una educación, o sea, ¿me entiendes? O sea, yo creo que el tema está en educar y en concienciar a la gente de lo que hay, que nadie te tenga que prohibir a ti no tener hijos, o no es que tú no puedes tener más de dos, o tú tienes que tener porque la natalidad está súper baja, no es que venga, ahora os voy a dar dinero a todos para que todos tengáis niños y esto, no sé, creo que es una cuestión de educación y conciencia, yo creo que es el valor fundamental y todo se puede mirar desde a nivel local, o sea, es que solo tienes que mirar en tu entorno, ¿no? Es decir, bueno, pues esto va a haber para todos, no va a haber para todos, o sea, no puedo beber el agua de mi grifo, ¿por qué no puedo beber el agua de mi grifo? ¿A qué se debe esto? O sea, es que solo con mirar cerca, solo mirando dentro de casa, ¿no? Ya te puedes, yo creo que es educación. Sí. Manuel. Sí, es que totalmente de acuerdo, Chapo, todo lo que ha dicho. Al final es que la educación, ¿no? Y te da un pensamiento crítico y que hay más emancipador, ¿no? Que esa educación al final, ¿no? Tiende también a democratizar las sociedades. Es que donde haya una población informada, crítica, será más capaz de discernir entre lo que está correcto o no correcto, aunque eso es más un valor moral, diría yo, pero como ha empezado diciendo Antonio, ¿no? Con todo el tema este bueno, todos los haters que aparecen ahora, ¿no? Cuando divulgamos, a mí me ha pasado, y a compañeros que divulgan lo mismo, ¿no? No se creen nada, se creen que son mentiras, cualquier fake news se la tragan, ¿no? Y todo eso se basa en esa educación que dice Enrique. No hay nada más emancipador que el conocimiento, creo yo, la verdad. Es absolutamente... Os puedo dar un ejemplo, solo un ejemplo de lo que estáis comentando de los haters y las redes sociales, solo un ejemplo, sí, con lo que estábamos hablando. En Instagram sigo una historia de anuncios vintage, ¿no? De la televisión y tal. Bueno, pues un día sale un anuncio de Prica, pero Prica, o sea, lo menos 2 años antes de nacer yo, ¿no? Pero yo he ido a Prica con mis padres. Claro. Pues el anuncio, familias felices, comprando, no sé qué, no sé cuándo. Bueno, los comentarios eran, pues imagínate, aquellos tiempos sí que están buenos, no sé qué, cuando, bueno, de todo, ¿no? Todo lo que... Y a mí se me ocurre, yo que nunca escribo nada, ese día me pilló inspirado y digo, venga, voy a
ejercer mi derecho, ¿no? Y digo, lo mejor del anuncio es que ahora la mayoría de esos envases estarán flotando por el océano o enterrados en algún vertedero. Eso es lo que dije. Pues os podéis imaginar todos los comentarios, pero bueno, pero increíble. Incluso hasta tal punto que, bueno, me lo cogí de coña, tal, yo le respondía con emoticonos, con besitos, me gustaban sus comentarios, aunque me dijesen de todo, yo buena me forma. gusta, un besito, tal, bueno, todo muy, muy bien. O lo que ellos me decían, yo lo contestaba con emoticonos, ¿no? Y era así como que tal. Pero llegó un momento que empezó que yo por las mañanas, claro, cuando abría eso y veía y decía, pero ya me están otra vez metiendo caña. Pues ¿sabéis lo que he hecho? Borrar el comentario. Lo han conseguido. Lo han Lo han conseguido. conseguido. Pero al final digo, pues es que discutir con estas personas no me va a llevar tampoco. Y por mi salud mental, bueno, eso es un comentario porque eso me ha pasado hace una semana. Sí, pero es un buen ejemplo, ¿no? De que al final toda esta turba, ¿no? Toda esta torrente de negacionismo y tal, muchas veces pueden conseguir que a los que pretendemos que las cosas vayan mejor nos cansen. Que es un ejemplo muy, muy, no sé. Había una persona que me dijo que quién era yo para estropear un momento tan idílico como era el anuncio, que quién era yo, que ya sabíamos cómo estaba el tema de la contaminación, que eso qué aportaba de positivo. Me decía un tío a mí, que eso qué aportaba de positivo. O sea, era flipante. También tengo que decir una cosa positiva, ¿de acuerdo? Había muchos más me gusta que mensajes de odio. Oye. Eso también es algo que dije, por lo menos porque yo solo puse una reflexión. Sí. ¿No? Pues, Enrique, yo te animo a que te metas en el TikTok de Emisión Cero, que es Emisión Z, @Emisión Z. Y tengo, no sé por qué exactamente, pero varios vídeos se han hecho virales y creo que lo he estado analizando. Yo soy periodista, ¿vale? Trabajo en esto, me dedico a esto, a conseguir visitas y a que, bueno, la gente pueda interactuar conmigo, tal. Me empecé a hacer el TikTok porque, no sé, creo que me indigné por una noticia o algo y dije, ya estoy bien, voy a hacer un TikTok informando. Vídeos de 1 minuto, 1 minuto y medio y voy a informar acerca de situaciones, ¿no? Bueno, los primeros vídeos, bien, la verdad es que bastante bien. Pero empezaron a tener 100.000 visitas. Bueno, primero empezó a tener 10.000, 20.000, tal. Y ya analizando lo que era la situación, digo, ¿por qué tienen tantas visitas? Porque además es que de repente un vídeo que subí hace un mes empieza otra vez a tener 20, 30.000 visitas más. Y empiezo a leer los comentarios y hay 600, 700 comentarios. Y bueno, si no se meten con mi aspecto físico, calvo, básicamente, puede ser que soy un comunista, que soy un rojo, que no tengo ni idea, que soy del PSOE, que soy podemita, en fin. De todo a la vez. Todo. Es una auténtica constante que si que esos son que nos contaminan desde el aire, que eso no sé qué, esto, que esto. Ahora pues, subí un vídeo acerca de que Europa se podía congelar por la corriente térmica que podría detenerse y tal. Bueno, básicamente informando. Yo no daba ni siquiera mi opinión, ¿no? Daba decir lo que estaba pasando con la AMOC. Y bueno, pues si tú supieras la de veces que vienen, pero no se iba a calentar el planeta, y digo, y ya dejé de responder. Directamente es que ni los miro, o sea, directamente te voy a mirar ahora cuántos comentarios tengo de los últimos, pues 14, y 14 serán, pues, la mayoría insultándome o algo, y mi pareja me dice lo mismo, me dice, ¿cómo lo soporta? Y digo, directamente ya no los miro. Yo hago mi trabajo y a quien le guste, bien, y a quien no le guste, pues también. Después recibo algunos mensajes privados en plan, no sé cómo aguantas a tanto en los comentarios. Digo, bueno, ya da igual, ya yo tiro millas y ya está, no pasa nada. No hay educación, no hay respeto, no hay información. La gente no se informa, la gente no le da por mirar más allá de un titular del medio al que siguen, que ideológicamente más se le parezca, ¿no? Es bastante triste. Pero bueno, es algo que yo espero que en un futuro cambie, ¿no? Pero parece complicado. Me gustaría, para no irnos mucho, porque al final se me va a ir. Yo tenía pensado media horita y ya vamos por 1 hora. Pero bueno, para no irnos mucho por la tangente, me gustaría hablar de una repercusión. Estamos hablando de aquí de no tener hijos por el cambio climático. Pero claro, esto lleva
a un axioma totalmente unido al mismo, que es el envejecimiento de la población. Por cada 100 menores de 16 años hay 133 personas mayores de 64 en España. Quiere decirse, hay una población cada vez más al alza, envejecida, con respecto al número de nacimientos, algo que ya sabemos. Mi pregunta es, ¿cómo creéis que podemos atajar esta situación socioeconómica? Porque, claro, esto realmente es un problema, ¿no? Estamos hablando de que el tener hijos supone un problema para el medio ambiente o para los gases de efecto invernadero, pero el no tenerlos es un problema económico que repercute claramente en nuestra calidad de vida. Y yo he aquí donde pongo la palabra de crecimiento en el podcast, y me gustaría que vosotros me dijerais vuestra opinión acerca del decrecimiento, si creéis que es el futuro, que deberíamos de crecer, hasta qué punto deberíamos crecer, y luego voy a poner una especie de, bueno, no sé si reto o sacrificio humano de qué haríais vosotros para, o qué sacrificaríais de vuestro tiempo libre, de vuestras comodidades en casa, por el hecho de que podamos, porque de crecer significa eso, entre otras muchas cosas, llegar a un punto en el que pueda ser rentable o económicamente viable esta compensación, ¿no?, de envejecimiento de la población. Manuel, vaya papel, es que son temas tan profundos que los suelto un poco, pero ya cada uno que se enrolle lo que quiera. Sí, sí. Ya. Yo lo siento mucho porque sé que me enrollo un montón. Voy a intentar sintetizar, ¿vale? Vale. Antes de hablar del decrecimiento, has mencionado algo que creo que es importante también darle un vueltín, ¿vale? Yo no soy economista ni soy sociólogo, yo sobre esos temas, pues bueno, no los controlo, ¿no? Entonces, haciendo constar eso, sí es verdad que, bueno, con el tema, voy a hacer una analogía, ¿vale? Has dicho, claro, el problema de que nos planteemos no tener hijos por el cambio climático es que va a haber esos problemas económicos y tal, ¿no? A mí me gustaría que de alguna manera en la sociedad intentáramos ver los problemas de forma más integral, ¿vale? Y voy a poner la analogía. Se suele hablar muchas veces con el problema energético, sobre todo con el tema del transporte, ¿no? Ahora en España está muy de moda esto, ¿no? Ahora están empezando a implantar en otras ciudades que no son Madrid y tal, ¿no? Las zonas de bajas emisiones, ¿no? Algo que lleva en la ley de cambio climático de 2021 y que casi todas las ciudades están llegando tarde. Y yo en los foros en los que me manejo, con la gente corriente, ¿no?, la gente del barrio, pues la gente se queja porque les restringen, no les dan ayuda, no hay como unos avances para que también nos podamos adaptar a esas medidas, ¿no? Y aquí es donde planteo lo de las soluciones integrales. ¿Está bien poner zonas de bajas emisiones? Sí, pero también esas medidas tienen que venir acompañadas de facilitar el transporte público más accesible, con más frecuencia, con más destinos, con mejor infraestructura, facilitar ayuda a una transición, pues, quizás pues, a los modelos de coche, ¿no? Aunque considero que lo ideal sería el transporte público, ¿no? Pero bueno, un poco esa visión integral, ¿no? O el tema de la bici, ¿vale? Pongo un carril bici en los perímetros de la ciudad que no lo puedo usar ni Cristo, pero no fomento un plan de movilidad ciclista, ¿no? No fomento zonas de arbolado para que se esté a gusto en la calle, ¿no? Y no te dé un sopapo, ¿no?, yendo con la bici. Igual con esto, ¿no? Creo que si queremos solventar ciertos problemas económicos que pueden devenir de esta brecha generacional si no se fomenta la natalidad, deberíamos fomentarlo todo a la vez, ¿no? Tema climático, tema alimenticio, ¿no? Cómo gestionamos los sistemas de producción alimentarios, ¿no? Con el tema de tanta carne, macrogranja, vamos a Ignacio darle cumbre, tantísima y tantísima cosa. O sea, tendría que ser un problema global que se analizara a gran escala y luego se pusieran las soluciones más locales, ¿no? Entonces, bueno, por comentar un poco eso que me has dicho, y claro, aquí, en esto, juega un gran papel el decrecimiento. Yo, sí es verdad que con lo que sé a día de hoy, considero, y aquí yo también me pongo en duda por si puedo cambiar de opinión en el futuro, pero con las provisiones científicas que vemos hoy en día, creo que es la única opción que tiene la humanidad para poder solventar, si es que podemos aún, este problema, ¿no?
al final, países como España, creo que está en casi 3 el número, el tema de este cálculo que se hace, ¿no? De la huella de carbono que tenemos, ¿no? Que se hace en base al uso del terreno, no solo a las emisiones de gases de efecto invernadero, sino a muchas cosas. Hace un par de años creo que estaba en 2,7 o en 2,8. Si todos los países, si todas las personas del mundo vivieran conforme al nivel de vida que tenemos en España, necesitaríamos casi 3 planetas, unos 2,7, 2,8 creo que está. No podemos requerir tantos recursos de un planeta que es finito, ¿no? Entonces considero el decrecimiento esencial y creo que hay un gran problema, que estamos normalizando lo nuevo. Es decir, yo he nacido en el año 1994 y me creo que lo normal es poder ir con mi coche todos los fines de semana de excursión a no sé dónde. Y me creo que lo normal es que yo abra el grifo y me salga agua o yo le dé la calefacción y pueda estar en manga corta. Me creo que eso es lo normal. Pero eso viene de normalizar a lo que estoy acostumbrado, que es haber nacido en una época en la que tengo todas esas facilidades, pero esas facilidades implican un exceso de uso del planeta. Entonces, bueno, Yo creo que la has dicho súper bien, Manuel Ángel. No sé, Enrique, ¿qué opinas tú del decrecimiento? Porque, a ver, esto no es un podcast del decrecimiento, pero creo que viene bastante a colación, ¿no? De lo que veníamos hablando, pero creo que es un tema complicado en el que no todo el mundo tiene esta visión que comentaba Manuel Ángel. Yo estoy bastante cerca de lo que él dice, pero ¿tú cómo lo ves? Pues yo creo que también. O sea, yo creo que el decrecimiento es que además es que es de cajón. O sea, es que eso es lo mismo. Solo tienes que mirar a tu alrededor y decir, bueno, pero no sé, ¿por qué no puedo ir yo con una botella de cristal a un sitio que se llama la lechería y relléname esto o cámbiame la botella? Y tengo que estar yo llenando el cubo de Tetabricks. Un ejemplo, ¿no? Es decir, pues hay que decrecer. O sea, yo renuncio a esa comodidad, estoy súper dispuesto a renunciar a esa comodidad, igual que cuando vas a comprar cosas a granel o cuando te vas a una frutería en vez de ir al supermercado y inviertes un tiempo ahí. Y además os digo una cosa, para los futuros padres, si lo vais a hacer. Cuando Vale. uno es padre, decrece. Decrece todo, ¿no? No, no vamos a No, especificar. o sea, ahí olvídate. O sea, olvídate que el decrecimiento cuando eres padre es asegurado. Y si no es porque eres futbolista o porque eres un egocéntrico, pero vas a decrecer porque tienes que dar a la otra persona. Y tú te tienes que te quitas tú, que tampoco es que digas me voy a morir de hambre, ¿no? Pero me refiero yo a que sí, es que viene unido, viene en ese contrato que os digo. Entonces tú Claro. decreces, ¿me entiendes? Entonces si tú tienes que apañar esto de una manera o tú tienes que renunciar a esto para que te llegue para lo otro, pues lo tienes que hacer y tienes que decrecer. Que digamos que en cierta manera es un tema cultural, ¿no? Si tú tienes un hijo y lo quieres tener con la conciencia de que vas a tener un hijo y lo que implica eso, digamos que el decrecimiento viene, pero vamos, debería de venir. Sí. ¿Qué estaríais dispuestos a dejar de hacer? Algo que sea ahora mismo. No sé, es que no sé decirte, pero una serie de televisión, por la noche os gusta después de cenar ver la televisión y para vosotros eso es imposible. O coger el coche un fin de semana, coger el coche todos los fines de semana e irte de ruta, ¿no? O irte a Salamanca. Bueno, si a lo mejor viví cerca de Salamanca, ¿no? Pero bueno, ¿me entendéis? O esos 2, 3 viajes al año a donde sea, o ese gran viaje a Tailandia. ¿Qué estaríais dispuestos a renunciar en el contexto de que obviamente todos tenemos que decrecer? ¿Quién se anima? Manuel. Esto es como cuando en una clase, ¿quién da el paso para adelante y da el resto todo para atrás? ¿No? El paso... Yo esto me lo suelo plantear como paso a paso y conforme voy dando un paso, como que de manera automática ya pienso en el siguiente, ¿no? Actualmente, una de las cosas que estoy planteando ahora mismo, que va relacionado con el decrecimiento, es el tema de los viajes en avión. Y esto cobra especial atención y ojo que esto puede ser curioso, pero es que yo además trabajo en la industria aeronáutica, yo soy ingeniero aeronáutico y me estoy planteando, ya lo estoy llevando a cabo, el usar menos el avión. Llevo un tiempo en el que un viaje en avión lo voy a hacer sí y solo sí
eso conlleva un tipo de valor cultural que yo haya estado buscando durante mucho tiempo y que de verdad me aporte, ¿no? Tengo amigos que me han invitado, porque bueno, pues ahora yo tengo amigos en diversos países de Europa, ¿no? Que hace mucho tiempo que no veo, porque no es tan fácil como si viven aquí en Salamanca, ¿no? O en Valencia. Eh, y ya he rechazado viajes ahí a verlos. Te veré cuando vengas a España a ver a tu familia. Yo bajo en tren a nuestro pueblo y te veo. O te pasas por aquí, por Madrid, y nos vemos. Pero no voy a coger un avión para eso y lo siento mucho, porque me duele mucho tener que hacer eso por el estilo de vida que llevamos, ¿no? Y al final es un sacrificio, porque estoy dejando de compartir tiempo con gente a la que quiero, ¿no? Entonces es uno de los pasos más gordos que he dado últimamente, porque te encuentras con la situación de que haya gente que no lo termine de comprender. Y más cuando hay ese vínculo afectivo, ¿no? Joder, no va a venir a verme, ¿no? Es duro porque no solo por ti, que lo estás perdiendo, sino si ves encima que a la otra persona no lo termina de comprender, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, es uno de los pasos que he dado recientemente. Yo voy, estoy en tu línea, yo cada vez sí que he realizado algún, bueno, el año pasado me casé y claro, pues ya no viajar el año que te casas, el día que te casas, bueno, ya es un poco más heavy, ahí no renuncié, la verdad, pero bueno, teniendo en cuenta que fuimos a París, a la ciudad del amor, bueno, tampoco te lo puedes permitir, pero sí que en esa línea, en el último año y medio me planteé, y estoy súper orgulloso de mí, me planteé el hecho de dejar de utilizar el coche y solamente lo cojo para momentos muy puntuales, ¿no? El hecho de tengo que ir a lo mejor, bueno, tenemos un perrillo que está ya bastante mayor y no lo podemos llevar en autobús porque el autobús hay que llevarlo arriba y bueno, en fin, para ir al pueblo sí que lo cogemos y para cuando vamos de vacaciones, pero lo que es a diario entre semana no lo cojo absolutamente nada. Gracias a Dios han puesto también el metro, que yo veo aquí una zona de Málaga donde lo tengo bastante cerca y utilizo el metro a todos lados, voy en autobús siempre que puedo y he dejado de coger el coche y la verdad es que es uno de los pasos más de los que más orgulloso me siento. Siento que todavía tengo que hacer, como dice Manuel Ángel, muchísimo trabajo en otras, sobre todo en el consumo electrónico, porque lamentablemente bueno, lamentablemente o no, no sé, vivo de ello, pero eso sí que ese hobby, ese que si videoconsola, que si tal, eso sí que tengo que tomarme en serio, poder ir reduciendo, ¿no? Todo ese consumo eléctrico que hago en casa. Enrique, ¿y tú cuál es tu meta? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué reducirías de tu impacto? ¿Qué decrecerías? ¿Más de lo Después que de has tener, decrecido ya? bueno, pero tú imagínate que he crecido, pero al mismo tiempo tengo un hijo que también tiene su huella de carbono. Claro, claro. Bueno, no sé, yo es que llevo ya un tiempo que he ido haciendo pequeños pasos, ¿no? Yo tampoco es que me pueda considerar la persona más ecológica ni más, o sea, evidentemente trabajo dentro de lo que, ¿no? de lo que puedo. Pero bueno, el paso de cambiar la dieta, yo sí que soy vegetariano, no soy vegano, pero sí que soy ovo lácteo, Ujú. y soy consciente del impacto que tiene la ganadería y pues, soy consciente de eso. Entonces, intento no hacer un gran consumo, ¿de acuerdo?, de los productos ovo lácteos, y cuando los adquiero eco. O sea, tampoco es que digas esto es perfectísimo, pero bueno, No, también te puedo decir que es mucho hombre. más cómodo ir y coger la docena de huevos más barata, o, ¿me entiendes? También, también. Y claro, al mismo tiempo, quieras o no, son pequeños pasos que voy dando. Con el tema del coche sí que me encantaría, porque cuando vivía en la ciudad sí que me movía con transporte público o con bicicleta. Ahora ya me he mudado al pueblo, que al mudarme al pueblo por el tema del niño y por estar más cerca de la familia, sí que es verdad que hemos reducido los viajes que hacíamos de Valencia al pueblo, que ahora solo eran 45 kilómetros, que no era todos los días, pero posiblemente todas las semanas, ¿no? Ujú. O si había un tema familiar que tu padre te ponía enfermo o tal, pues tenías que ir y no había remedio que coger el coche. Eso sí que lo hemos reducido, ¿no? Y lo teníamos presente, porque yo creo que también es importante la conciencia, ¿no? De aquello que haces, aunque sea un pequeño paso, ser consciente. Y si un día
a tu pareja y a ti os apetece dar un viaje y coges el coche, por lo menos cuando cojas el coche, sé consciente de que ese bicho te está llevando, consumiendo, ¿sabes? Tantos kilómetros y que eso es un súper lujo. O sea, es que dices, bueno, es que por lo menos decir, bueno, cuidado, que he cogido un vehículo que me está llevando 300 kilómetros en menos de 3 horas. Y esto lo tengo que disfrutar. O sea, esto tiene que ser, no puede ser como, ¿entiendes? Sí, sí, Pero sí, totalmente. yo veo a la gente comprar en el supermercado y coge la comida y de arriba abajo la tira así en la cesta. Hace pum, pum, la bandeja de pollo, así, pum, la deja caer como, ¿sabes? Comida, Ya está. tío, Sí, sí, sí. comida, estamos hablando de comida. Es No una sé, yo locura. creo que tiene que ir los pequeños pasos y la conciencia, la educación, todo, ¿no? Sí, la compensación, ¿no? Que a veces yo siempre pienso, vale, hago esto, pero si porque se me puede apetecer el viaje o lo que sea que en ese momento esté pensando, pero intento compensar por otro lado, ¿no? Y a veces yo ya me rayo porque bueno, leí un artículo donde decía que ver un vídeo de YouTube consumía un vídeo de 10 minutos de YouTube consumía como si estuvieras en un coche 300 metros, en fin, ya empecé a leer datos así un poco más random, que tampoco sé si son fiables del todo, pero ya no paraba de pensar en eso y digo, y pongo un vídeo de YouTube y me sentía mal viendo el vídeo de YouTube y digo, no puedo ver el vídeo de YouTube, voy a tener que hacer otra cosa, me pongo Spotify que consume menos o tal, en fin, ya un jaleo, ¿no? Pero la verdad es que eso, trabajad como consejo. También lo hablábamos en el podcast de cómo ser vegano. Como consejo, ir dando pasos en cada aspecto. O sea, no, por ejemplo, el ir a comprar la comida o la fruta, ¿no? Yo hace no sé cuánto tiempo, 3 4 años que llegué aquí al barrio y la señora que me atendía me dice, hostia, vienes con una bolsa. Y digo, sí, vengo con una bolsa de tela. Me dice, si tú supieras la de que me gasto yo en plástico un día, dejo de poner plástico y se acabó. Y digo, pues haga usted eso, señora. Me dice, claro, pero es que entonces no viene nadie. Y digo, bueno, pues ya ahí puede tener razón, no lo sé. Ya es que no lo sé, no sé del negocio de la frutería. Pero, claro, son pequeños pasitos, ¿no? Empecé así, después tal, y después me compré una de estas rejillas para las patatillas chicas y vas así dando pasitos, ¿no? Creo que es lo mejor. Manuel Ángel, antes has dicho ya para cerrar y dejaron marchar, que son las 9 y Enrique tiene un hijo. Manuel Ángel, antes has dicho que tenías una pregunta en el aire. No sé si ya la has dicho, si la has comentado. No, no, no. Y lo tenía por aquí todavía. Tengo aquí una libretilla, la tengo apuntada porque quería preguntarle y sobre todo por el hecho de tener aquí a Enrique, Vale. porque me pareció muy interesante esta charla, ¿no? Dado que no, yo por lo menos no he conocido a nadie que teniendo esta perspectiva, ¿no? Ecologista, esta concienciación y hable de cosas como las que tú has hablado aquí, haya decidido tener hijos, ¿no? Entonces, tu visión, vamos, yo creo que Antonio pensará lo mismo que yo. Para las personas que nos lo planteamos, pues súper, vaya, Súper súper interesante, sí. nutritiva, ¿no? Digamos, súper enriquecedora. Entonces, aprovechando que estás aquí, voy a sacar una pregunta que puede suscitar cierta polémica, ¿eh? Yo ya lo aviso, pero que va con la mejor de las intenciones, ¿no? Es algo que a lo mejor también está un poco secado en lo que yo he visto en mi contexto. También lo aviso, puede ser que no sea algo fiel a la realidad. Y es que, al menos como digo, en mi contexto, en mi círculo conocido, amigos de conocidos, sobre todo cercanos a mi generación, se está dando un sesgo en quién tienen hijos y quién no, que a mí también me preocupa. Es otro de los factores que yo pienso a la hora de tener hijos. Y se basa un poco en esta visión de los padres. Normalmente, como bueno, el dato este que decía, ¿no? De UNICEF, de que 2 de cada 5 jóvenes ya se lo plantea por el cambio climático, normalmente hay muchas personas jóvenes que ya están llevando a cabo una reflexión muy profunda sobre si tener hijos o no. Y muchas personas deciden no tenerla. Y a esta decisión ha llevado toda esta reflexión que implica muchísimas cosas, ya no solo por el tema climático, sino por temas incluso de responsabilidad, ¿no? Entonces veo cómo yo conozco a mucha gente que incluso un poco más mayores que yo y tal, que han decidido no tener hijos y que los veo personas que podrían ser unos padres y unas madres magníficas y no están teniendo hijos. Y sin embargo,
en el mismo tiempo, no todos, no todos, pero veo muchos casos de personas que considero bastante fuera de la realidad, bastante irresponsables, que yo digo, madre mía, está teniendo hijos, ¿no? Y veo una brecha tal que a mí me da miedo pensar, si yo tuviera hijos, estos hijos que además ya tendrían, por el hecho de ser mi hijo, muchos puntos para ser los raritos. Si convive, por ejemplo, en mi casa, que de padre vegetariano, yo me tendría que plantear, ¿no? Lo de que ofrecer, que bueno, ahora, si quieres, tú no lo comentas, depende de la prisa que tenga Enrique, que todavía no termino, ¿vale? Todos los temas que hay de bullying, posibles conflictos que puedan tener, ¿no? Se da esta brecha de responsabilidad de los padres, que luego es verdad que pues muchos hijos salen diferentes a como son sus padres, ¿no? Pero en principio los valores que se les puedan fomentar, a mí la verdad es que me dan miedo. Y luego, por ejemplo, en un ambiente escolar, ¿no? Si hay un conflicto con mi hijo, a la hora de resolver esos conflictos con profesores, incluso con esos padres que ya ves de qué palo son, ¿no? Un poco. Entonces eso también me da miedito, ¿no? Cómo se está fomentando la natalidad mucho en un tipo de personas con una cierta reflexión y no en otra. Digo de nuevo, no todas, ¿eh? Conozco también gente que está teniendo ahora hijos que la verdad es que digo, ¡guau! De lujo, ¿no? Pero bueno, a ver tú cómo veías este tema y qué piensas y cómo complicado, ¿eh? Complicado tema, ¿eh? Es complicado. Pero también esa es una de las razones también. O sea, esto estaba también encima de la balanza, porque todo esto fue un sentarse en la mesa y hablar, ¿entendéis? No fue, pues, ¿sabes? Entonces, está claro, dices que se descompensa, porque además el perfil que me estás hablando, además no son de uno, suelen tener varios, ¿no? Entonces me refiero yo que es como que queda más descompensado y tal. A ver, ese factor está. También yo pienso de la siguiente manera. Yo voy a educar, evidentemente, con los principios que yo ahora mismo tengo, son cosas que yo he ido forjando. Evidentemente, tengo algo que sí que en casa he visto, ¿no? Pero mis padres son otra generación. O sea, yo tuve que luchar. Mamá, estos son 2 cubos, aquí quiero que echéis el plástico y aquí quiero que echéis, ¿me entiendes? Y llegaba a casa y miraba el cubo y decía, mamá, esto no está donde toca, pero si da igual, si luego se mezcla todo. Y yo, ¿sabes? Entonces es una cosa de mucha pelea, ¿no? Entonces, mi hijo es vegetariano porque yo soy vegetariano, mi mujer es vegetariana. El día que mi hijo quiere hacerme la contra, como yo le he hecho la contra a mis padres, se irá a McDonald's y se comerá una hamburguesa con los amigos, o lo que sea. Pero en mi casa comerá lo que con nosotros comemos. O sea, no vamos a meter ahora animales muertos en casa para que coma. Y yo entiendo que en el futuro lo querrá comer. De hecho, ya le hemos dado pescado y le hemos dado un poco de carne. Bueno, carne está pendiente, pero un poco de pescado sí por el tema alérgico. Porque ahora va a una guardería y se puede comer algo de otro niño y tienes que tener claro que no es alérgico. Entonces, le tienes que dar esos alimentos, ¿no? Yo aconsejo también a los padres veganos que hagan lo mismo con el huevo, con las trazas de lácteos, que hagan lo mismo por el bien de su hijo. Imagínate que es alérgico y un día te da un susto. Claro. Entonces, que es mejor prevenir, ¿no? Entonces, en fin, yo estoy seguro de que los valores que yo le voy a transmitir a mi hijo, yo creo que él los va a defender bastante bien, si los quiere defender. También es una cosa que él tiene que vivir muy, muy dentro, ¿no? Porque al final esto es un camino de plenitud también nuestra, de lo que nosotros hacemos, ¿no? Por sentirnos realizados por lo que hacemos, por lo que transmitimos, por todo eso. Yo creo que eso también a una persona le da ese valor. Bueno, de momento tampoco me preocupa mucho. Es verdad, yo ahora me preocupo de que él tiene 2 años y que juegue y que tal y que lo que tenga que venir que venga, porque si no al final hablamos del término ecoansiedad, que creo que lo escuché la primera vez en tu podcast, creo si no me equivoco. Sí, lo hablamos. Sí, y me sentí súper identificado y dije, es que yo tengo eso también a veces, ¿no? Entonces trato de vivir el día a día, dar los pasos que estoy dando y tratar de que mi hijo sea así, que la vida lo trate lo mejor posible en todos los aspectos, climáticos, sociales y es lo que te puedo decir. O sea, es un poco el
el vivir el momento. Y si al final se da la decisión, se ponen cosas en una balanza y hay que recordar que no estamos solos, porque a lo mejor nuestra pareja tiene conciencia también de lo que estamos hablando, pero posiblemente no lo viva igual, no tenga los mismos miedos. También es algo un poco egoísta tomar la decisión tú y decir, no, yo no quiero tener. A lo mejor estás privando de una gran ilusión o de una necesidad más allá de lo que nosotros podamos entender a nuestra pareja, ¿no? Entonces hay que hacer ese sacrificio también a veces, ¿no? Es decir, bueno, pues esto es... Pero hay que dejar las cosas claras. Hay que sentarse un día y hay que hablarlo todo, los pros, los contras y el papel de la madre, que el papel de la madre es fundamental, sobre todo en la primera época es fundamental y las madres luchan mucho, ¿eh? Es un trabajo muy duro, muy duro, muy duro. Los padres podemos hacer hasta un punto. Luego hay un punto que, claro, sobre todo si deciden dar pecho y tal, o si quieres que el niño duerma contigo, no sé qué, es una historia, ¿eh? Yo llevo 2 años durmiendo en un sofá y en una cama, aparte. Y hay noches que sí y hay noches que no puedo porque el niño tal. Claro. Eso es así. Es complicado, es complicado. No sé si te ha ayudado, Manuel. Sí, no, me viene muy bien ver tu... O sea, creo que es algo admirable, ¿no? El ver cómo lo afrontas con tanto optimismo y con tanta, no sé, en un modo muy zen que creo que es una forma muy bonita también que seguramente beberán, ¿no? Tu hijo, ¿no? ¿Es hijo, no? Lo que tienes, Mati. Hijo. Hijo, Sí, ¿no? Seguro que beberá de ello y me parece muy, muy bueno, te digo, yo intento mirarlo desde muchas lentes, ¿no? Y al final, pues, haces un balance y, bueno, pues, la existencia que tengamos aquí, pues que sea lo mejor que se pueda ser y... A mí me habéis dado una perspectiva nueva con esa última reflexión y creo que es idónea para el final. Os tengo que dar las gracias porque yo creo que soy al final el que está en el punto ahí ya al borde del abismo, del precipicio, de la decisión, ¿no? Y ya cuestión de decidir, ¿no? Lo he hablado 1000 veces con mi pareja y estamos ahí que todavía no terminamos de decidirnos, ¿no? Pero tenemos que tomar la decisión, pues, como os he dicho, pues más pronto que tarde, pero me habéis hecho pensar mucho, me habéis hecho reflexionar y incluso habéis cambiado un poco mi perspectiva, ¿eh? He de decirlo, sobre todo en algunas cosas. Así que lo voy a rumiar, lo voy a comentar esta noche con mi pareja y lo haré durante los próximos días, las próximas semanas, porque me parece interesante y creo que como yo espero y deseo que, o sea, al fin de cuentas era el objetivo, que todo aquel que nos haya escuchado y nos haya visto pueda hacer lo propio, pueda pensar y pueda poner en esa famosa balanza de Enrique, pues todos tengamos esa balanza y poder llegar a una conclusión y sobre todo creo que lo que hay que hacer, y de aquí pido a todo el mundo que nos escuche que respete las decisiones de los demás, sea sí, sea no, o sea a opción, o sea lo que cada uno quiera, ¿no? Al final, respetar y ser respetado creo que es la base de toda sociedad. Enrique y Manuel Ángel, o sea, ha sido espectacular. Un placer. Enrique, gracias por ese correo, porque tenerte hoy ha sido una maravilla. Y Manuel Ángel ya lo sabe. El otro día parece que fue ayer, ¿no? Hace unos meses que participó, fue la hostia, vamos a hablar claro. Y hoy de nuevo ha sido un placer teneros a los dos. Muchísimas gracias. Si queréis contar ya algo para el final. Yo simplemente deciros que yo estoy encantado también porque yo os escucho, o sea, te escucho y he escuchado también cuando estaba Manuel, de hecho sigo la huella en Instagram. ¡Ojo! Y claro, ojo, o sea, que muchas gracias a vosotros porque yo me voy nutriendo de muchas cosas, ¿no? Yo tengo un prisma. Genial. He necesitado otros prismas. Claro. Y vosotros tenéis unos prismas de unos datos y unas cosas que yo no me dedico a buscar, ¿no? Yo es como que Claro. vivo en otra historia y eso me viene muy bien también. Entonces creo que estáis haciendo un trabajo muy, muy admirable y nada, muchas gracias por la oportunidad. Espero Muchísimas gracias a ti. ayudado. No, desde luego que has ayudado, desde luego. Y Manuel Ángel, un placer, de nuevo. Nada, digo lo mismo. Antes de deciros los máquinas que sois, también para que nos vea, con todo esto del tema de los hijos, hay un par de cuentas. La Gloria Vegana, todos son sobre alimentación. La Gloria Vegana y de dónde saco las proteínas
son divulgadoras que además han decidido tener hijos, ¿no? Y bueno, se ve un poco cómo llevan ese estilo de vida y tal. Bueno, por si alguien también conciencia con el medio ambiente quiere conocerlo. Y en un podcast que empecé a escuchar y no lo he escuchado completo, pero me parece también muy interesante cómo ser vegano, creo que se llamaba, uno de los que hablan, también tiene un hijo y habla también de cómo lleva eso, ¿no? Y cómo lleva su vida, cómo interactúa con los demás. Entonces son perspectivas interesantes. Y sobre esa perspectiva interesante de lo que más agradecido me siento, gracias Antonio por haber contado conmigo una vez más y por haber traído aquí a Enrique, que sobre todo gracias Enrique por haber mandado ese correo. Creo que, como he dicho antes, es súper interesante tener una visión como la tuya, sobre todo por las personas como nosotros que al final nos planteamos esto, ¿no? Y que nos da tanto palo, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto sirve como un proceso de mentorización, ¿no? Total. Y para mí, yo lo agradezco un montón haber podido compartir este espacio con vosotros y nada, solamente gracias. Nada, pues lo mismo digo, muchísimas gracias a ellos dos y también a vosotros. Si podéis compartir, si podéis darle like, si podéis comentar, si queréis hacerlo, si queréis hacer una crítica constructiva, pues también la podéis hacer porque eso siempre enriquece y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao. Perfecto.